Mi nombre es Margarita Albors y soy la fundadora y la presidenta de la Fundación Social Nest. Bueno, yo mi carrera, digamos, académica o como estudios iniciales a nivel sobre todo universidad, difiere de lo que estoy haciendo actualmente, pero bueno, todo tiene al final un porqué. Yo estudié ingeniería industrial con especialidad en diseño de producto en la Universidad Politécnica de Valencia y estuve ejerciendo como profesional, como ingeniera en España y en Inglaterra, pero después en el año 2008 fui a Estados Unidos y bueno, allí empecé a estudiar en la Universidad de Harvard un máster en General Management, ¿no? Gestión de, bueno, de equipos, de organizaciones, de departamentos dentro de una empresa para complementar mi formación técnica con una formación más en gestión empresarial. Pero bueno, por circunstancias decidí girar hacia el impacto social. Entonces ya dentro de ese máster empecé a estudiar sobre gestión de organizaciones no lucrativas, emprendimiento social, etcétera, que es hacia lo que después profesionalmente me estoy dedicando. ¿Sí? Eh, bueno, Social Nest empezó a gestarse en el año 2009-2010, un poco alineado con una experiencia personal, en un momento en el que, bueno, viví un poco de cerca las desigualdades sociales. Yo estaba un poco en el lado de qué suerte, ¿no? Tengo de poder tener oportunidades de tener unas ciertas experiencias, unas ciertas formaciones, etcétera, y a la vez pues conocer de cerca pues realidades donde esas oportunidades directamente no existían, ¿no? Entonces me planteé, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Hay alguna manera en la que pueda contribuir? Inicialmente no sabía muy bien qué hacer porque mi formación en la universidad no tenía nada que ver con este ámbito del impacto social, pero en la formación que estaba cursando en ese momento sí que había la posibilidad de formarse un poco en esto y entonces empecé a destapar todo un mundo, un ámbito que yo desconocía totalmente, pero me parecía que encajaba con lo que yo era y con lo que yo quería hacer, ¿no? Unir la parte de impacto social con la parte empresarial. Entonces, bueno, pues empecé a leer, empecé a moverme, empecé a hablar con organizaciones, hice un voluntariado, colaboré con una entidad que apoyaba en California a mujeres inmigrantes y a mujeres con pocos recursos económicos para que pudieran emprender. Actuaban como una incubadora de proyectos de emprendimiento y me pareció un concepto muy interesante. Entonces, bueno, lo uní con otras cosas y, y creía que era un momento también interesante o importante para contribuir a la generación de, bueno, de un sector que en España no existía y que ya se está bueno, creando, que es el sector del emprendimiento con impacto social. Entonces, cuando me gradué en el año 2010, decidí volver a Valencia para crear una organización que apoyara a aquellas personas que querían crear empresas, pero con el objetivo de tener un impacto positivo. Y bueno, pues empecé sola, eso yo creo que es una dificultad muy importante. Empecé en un momento también en el que, como decía, no había un sector, no había un conocimiento, ni siquiera el ámbito del emprendimiento estaba en el punto en el que está hoy en día. En estos últimos 5 o 6 años ha evolucionado muchísimo en España, sino que en aquel entonces había muy poco, ¿no? Entonces ha sido y es, pues bueno, complicado porque aún hay mucho desconocimiento, hay que dar a conocer a la gente que esto existe, que es posible y ahí hay mucha labor aún por hacer, ¿no? También desde el ámbito educativo, pues necesitamos que se fomente más una cultura, ¿no? Emprendedora, de buscar crear cambios, de intentar mejorar las cosas que no funcionan y en ese sentido, pues bueno, al final el trabajo no es de poco a poco, ¿no? Esto es una carrera de fondo y necesita de mucha perseverancia, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese camino estoy, pero también pues a la vez da mucha satisfacción ver cómo bueno, se va generando comunidad, cómo las redes sociales también nos ha permitido pues, ¿no? llegar más allá de un nivel local, porque nuestro objetivo siempre ha sido nacional, incluso internacional, y eso es una cosa que las redes sociales te permite y te facilita. Bueno, en una organización como Social Nest, al final, pues como en cualquier otra organización o empresa, ¿no? Necesitas personas que, pues, que estén en el ámbito pues, marketing, ¿no? Comunicación, en el propio producto o servicio que generas, que también a lo mejor colaboren en el desarrollo de negocio, de, bueno, de relaciones, ¿no? institucionales, etcétera.
pero de una manera muy importante a mí me gustaría destacar lo clave que son un poco las competencias, ¿no? Más allá un poco de la formación más o la experiencia más técnica, cómo al final esto va mucho también de actitud, ¿no? Y de competencias. Nosotros necesitamos personas que tengan un espíritu como muy, ¿no?, de emprendedor, de ser muy proactivas, al final de ver cosas que creen que se pueden hacer mejor y que se propongan, ¿no? De sentirse también con esa, al final, esa libertad de actuar, ¿no? No personas a las que hay que estar un poco diciendo paso tras paso, sino que tengan un poco esa iniciativa, ¿no? Para nosotros eso es muy importante. Personas también, pues siempre buscando hacer las cosas mejor, la mejora continua, la innovación. Al final aquí también perseguimos hacer cosas de una manera totalmente diferente, con lo cual personas que vengan un poco con esa mentalidad, el trabajo en equipo al final es fundamental y bueno, diferentes, digamos, al final competencias que yo creo que son clave en cualquier organización y en nuestro caso pues vinculadas al ámbito del emprendimiento, de la innovación, etcétera, pues más aún, ¿no? Afortunadamente hemos contado también muchas veces con la colaboración de personas, a veces estudiantes o incluso personas de otras nacionalidades que vienen y colaboran durante un tiempo con nuestra organización y la experiencia siempre pues, es enriquecedora porque al final nosotros también como una organización que buscamos y trabajamos por el impacto global, tener diferentes perspectivas, personas que vienen de diferentes ámbitos, aporta mucho. Y en el propio espacio que tenemos aquí también hay más de 10 nacionalidades diferentes de personas trabajando desde aquí y eso al final es muy enriquecedor y muy interesante. Entonces, estas experiencias con estas personas las hemos tenido en ámbitos pues desde temas más de desarrollo de página web, desarrollo de una plataforma para el apoyo a los emprendedores, a temas más vinculados a pues, dinamización del espacio, gestión, producción, etcétera, ¿no? Hemos tenido, la verdad es que gente en prácticas o formándose en ámbitos muy distintos y también entendemos que es parte también de nuestra misión, ¿no? El colaborar al final también con las personas que están empezando y que puedan encontrar en Socialnest una forma pues, muy práctica de aplicar lo que han estudiado, en lo que se han formado, sus experiencias, pues en un contexto o una realidad como la de Socialnest.